Dios bendiga, le habla a su hermano Abraham Fial Carvajal TV. Y hoy nos sentimos más que alegres, más que contentos al tener un hombre en nuestros programas invitado que te va a impactar con un testimonio importante y unas palabras poderosas de parte del Señor. Sin más preámbulo, no olvides suscribirse, activar la campanita para que esté atento a las notificaciones y a nuestro canal. Gracias a los suscriptores que me siguen. Amén. Sin más preámbulo, que se presente nuestro hermano José Miguel. Dios les bendiga, Dios les guarde, que la paz del Eterno esté con cada uno de ustedes. Mi nombre es José Miguel Valerio Jiménez. Me congrego en la iglesia pentecostal, la Biblia enseña, mi amada pastora Maura. Eso es aquí en el monte Sinaí. Le damos las gracias a Dios por enviarnos a un lugar tan bonito, tan hermoso, para edificar el carácter de cuya persona le va a hablar en esta preciosa mañana. Pues bien, yo, para la gloria y honra de Dios, por su misericordia, he venido a los caminos. Pero vamos a trasladarnos algunos años atrás. Exacto, tiempos atrás. Amén. Nací en un hogar prácticamente disfuncional. Amén. Mi mamá y mi papá se dejaron a muy temprana edad, ya en eso de 3 a 4 años. Estaban separándose. Esto está acabando con la sociedad, no tan solo dominicana, sino con la sociedad mundial. A veces tenemos pareja, no podemos convivir con ellos, pero tampoco hacemos el esfuerzo por nuestros hijos. Mas, sin embargo, veremos qué es lo que pasa cuando tú no puedes hacer un esfuerzo por tu hijo y mantener una familia o un hogar estable. Después que mi mamá y mi papá se separan, mi papá sigue trabajando, pero mi madre, a mí y a mi hermano, nos lleva con ella. Mi madre tenía apenas 23, 22 años, no más de ahí. Entonces mi madre, al casarse a tan temprana edad, se casó a los 16 años. Cuando ya se separan con sus 22, 23 años más o menos, empieza a vivir una vida, dominicanamente hablando, una vida alegre. Una muchacha joven que no había conocido el mundo, no había conocido nada, no había conocido prácticamente ningún lugar. Amén. Empiezan a invitarle, empieza a salir a ciertos lugares, pero a medida que va saliendo, así como nosotros vemos jovencitas hoy, la vemos en un teteo, la vemos en una discoteca, la vemos en cualquier lugar, pero no sabe dónde están sus hijos. Así estaba yo, como estaba ella, como están algunas hoy en día. Yo estaba en la casa, ella salía, yo me quedaba en la casa. Pero ¿qué pasa? Que mientras ella salía, también yo salía por otro lado. Atención con quién estamos dejando a nuestros hijos, atención lo que estamos haciendo, qué están haciendo nuestros hijos mientras nosotros estamos supuestamente divirtiendo. Hay personas que piensan que se están divirtiendo y lo que están es haciendo un daño a la sociedad y trayendo una felicidad efímera, es decir, de poca duración. Cuando mi madre salía a los placeres, a deleitarse en el mundo, yo también salía por otros lados. Cuando yo llegué a la edad de más o menos 9 a 10 años, yo empecé a conocer lo que son los placeres del mundo. Algunas cosas que personas piensan que están bien. Y es como dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen de bien, pero su fin es camino de perdición, es camino de maldad, es camino de tormento. José Miguel, ¿y te afectaba eso al tú ver a tu madre que salía, que no te daba cariño, que no te dedicaba tiempo, que tú salías por otro lado y ella salía por otro? ¿Eso qué ocasionó en tu vida? ¿De qué manera te afectó? En cuanto al cariño, sí, mi madre fue una mujer muy... Siempre estuvo ahí. Sí, siempre estuvo ahí. El problema es que muchas veces al niño no tener la experiencia de entender ciertas cosas. Hay una imagen que yo guardo mucho, que es cuando mi mamá salía. Cuando ella se montaba en los vehículos, ella se iba, yo me iba corriendo hasta que los pies se me cansaran y me fajaba a llorar por ahí. Entonces de allá para acá venía con una mentalidad muy diferente. Amén. A esa edad yo empecé a conocer el cigarrillo, empecé a conocer el feeling. A los 9 años. A los 9 años. Cuando entré a la edad de 11 años, mire, hay un estupefaciente, por así decirlo, que se fabrica, que es un cigarrillo con mentol, un cigarrillo con pasta de dientes. Eso yo empecé a experimentarlo a los 9 años. Cuando yo cumplí los 11 años, me fumé el primer tabaco de marihuana. ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? ¿Con quién están nuestros hijos? ¿Qué es lo que están haciendo? Yo decía que iba para la cancha de básquetbol, pero detrás de la cancha los tigres se sentaban a fumar. Antes de jugar básquetbol, antes de jugar pelota, ellos se sentaban a consumir. Cuando ¿Tú veías todo eso? Yo lo veía, y cuando ellos salían, entonces entraba yo y prendía lo que ellos dejaban. Porque hay veces que nuestros hijos nos dicen, voy para el play a practicar pelota, pero hay que ver qué hay detrás del play. Voy para la cancha a jugar básquetbol, pero hay que ver qué hay detrás de la cancha del básquetbol. Entonces, a los 11 años ya yo empiezo a experimentar sustancias psicoactivas adictivas. Caigo en un consumo. Quiero hacerle un preámbulo corto pero bien claro, y es que hay distintas etapas del consumo. Hay una etapa del consumo que se llama consumo
episódico, consumo compulsivo. El consumo episódico es un consumo donde muchas personas hoy en día te dicen, no, yo solamente bebo los sábados, yo nada más consumo los sábados, yo nada más hago una fiesta los sábados. No, muchachos, yo no soy adicto, yo lo mío nada más los sábados. Pero después del consumo episódico viene un consumo que se llama sistemático. Es un consumo de tiempo en tiempo que dice, bueno, yo lo hago 2 veces por semana o 3 veces por semana, pero yo no soy adicto. No, yo no nada de eso. Entonces luego viene el consumo adictivo, que te dice que es todos los días, ¿sí? Porque estos son tipos de demonios que van tomando fuerza en ti. Así es. Hay personas que dicen, no, yo solamente los sábados, no, yo solamente 2 veces a la semana, pero créeme que el camino final es de perdición. ¿A dónde me llevó ese camino? Ahora vamos a hablar de eso. Cuando yo entré a la edad de 13 a 14 años, ya yo estaba consumiendo cocaína. Ya yo estaba consumiendo perico, como le dicen normalmente en nuestro país. Ya eso fue una etapa muy diferente. Empecé ya a lidiarme con ciertas personas. Estuve siendo cabecilla de una nación que le decían los blonds, es sangre. Es una nación que viene desde los Estados Unidos, viene arrastrando. Todos sabemos lo que en muchos lugares le dicen ganga, a otros lugares le dicen capítulos abiertos. Entonces yo pertenecía a los blonds, me congregaba, así como nosotros los cristianos nos congregamos. Créanme que ellos también se congregan, porque yo se lo digo por experiencia propia. Nos congregábamos en la fe. De ahí en adelante, entonces, los que sabían vieron la capacidad mental que había en este muchacho y abrimos un capítulo en Los Ríos. En Los Ríos tenía yo 47 hombres, entre hombres y mujeres, a mi cargo. Que yo les decía que iban y yo les decía que vengan y tenían que venir. Tú eres jefe de esa banda. 47 en el capítulo. A tu disposición. A mi disposición. Así como en las iglesias hoy en día nosotros nos congregamos y hay que dar diezmo y hay que dar ofrenda, allí hay que dar diezmo también. Y no solamente el 10%, es el 20%. Y es prácticamente obligatorio. Lo único que no se le llama diezmo ni ventismo, se le llama cuotas. Entonces ahí ajuntábamos dinero. Ese dinero, yo como era la cabeza, yo lo podía tomar para consumir, lo podía tomar para comprar armas, lo podía tomar para hacer cualquier diligencia, porque yo no tenía que rendirle cuenta a nadie. Entonces ese tiempo o el manejar ese dinero me llevó a un consumo más adictivo. Ya yo tenía que consumir varias veces a la semana, ya entró en una época en la que tenía que consumir todos los días. Cuando empezamos a consumir todos los días, ya yo dejé la nación. Yo lo que dije, bueno, fue, aquí no hay dinero, lo que tenemos que empezar a vender algo. Entonces con el mismo fondo del capítulo compré X cantidad de sustancias y ahí empezó la venta. Error. Hay personas que dicen, no, porque yo vendo, yo me busco. Yo, mire, nadie se busca. Porque el que se busca lo tiene que gastar en el peaje de la policía. El que se busca lo tiene que gastar en el médico cuando viene el problema. El que se busca lo tiene que gastar pagando los vaqueos. El que se busca lo tiene que pagar y a la DNCD, a donde quiera tú tienes que pagar. Entonces cuando eso no pasa y la búsqueda es buena, entonces tienes que pagarlo cuando cae en la Victoria, cuando cae en Najayo, cuando cae en el Palacio. Todo es una fianza. Es decir, que los caminos les parecen de bien, pero todos sus fines son de perdición. Amén. Entonces cuando ya yo llegué a la etapa, a la edad de 16 a 17 años, empecé una nueva etapa que fue el manejo con armas de fuego. Eso me trastornó, porque el tener un arma de fuego en la mano y tener un consumo compulsivo o adictivo, lo único que te lleva es a subirte en un motor y salir a buscar una cartera, salí en un motor y salí a robar. Anteriormente se utilizaba eso de arrebatar los teléfonos. Y ya la venta no era suficiente, porque la venta simplemente era para mantener el consumo. Ya tú sabes, si estaba adicto a la droga, que ya no podía mantener la venta, sino que todo me lo consumía. Entonces decidí dejar eso, y no fue tan solo por una decisión propia, sino porque el mismo consumo me llevó a que... eso. Claro, no, porque llegó un momento en que no había ni venta, ni dinero, ni droga, porque todo era el consumo. ¿Sabes? Eso me acuerda, perdón que te interrumpa, eso me acuerda a un amigo mío. Hay un joven que conocí en un monte hace par de años atrás, y él me dijo: mi Abraham, lo último que iba a vender de la casa de mi madre eran los blogs. Era tan fuerte ese vicio en él, que él la electricidad de su casa la arrancó desde raíz, vendió los alambres de su casa para su sustancia prohibida. Y me dijo, lo último que yo iba a tumbar era la casa, incluso hasta los hierros le quitó. Y tuvo la mamá que comenzó desde cero, y no querían saber de él, su familia, su madre. Y de repente él se convierte
y estás por ahí, gracias a Dios, predicando las palabras del Señor. Eso es lo que pasa. Vamos para allá, no es más ni menos. Vamos para allá, vamos caminando para allá. Llega una etapa de 20, 21 años, 22 años. Empiezo a tomar y dejar a alguna mujer, empiezo a tomar y a dejar alguna vida. Tomo un arma de fuego, ya la vendo. Pasan un sinnúmero de cosas que todos van de camino a la perdición del hombre. El enemigo le hace creer a las personas que todo está bien y que todo va a salir bien y que ciertos planes que va a hacer, todo le va a salir perfecto, pero eso es hasta que se llega a ese lugar. Y cuando tú te encuentras con la verdadera realidad, tú dices, Dios mío, ¿qué hice? Entonces ahí queremos llamar a Dios. Cuando nos vemos debajo del carro y nos están buscando para matarnos, ahí queremos llamar a Dios. Cuando nos vemos en el Darío con una pierna rota, ahí queremos llamar a Dios. Cuando nos vemos desahuciados por la sociedad, rechazados por todo, ahí queremos llamar a Dios. Cuando nos vemos que no tenemos ni un peso encima, ahí queremos llamar a Dios. Cuando la ansiedad nos está matando y no tenemos cómo conseguir para consumir, ahí queremos llamar a Dios. Entonces vino una época de mi vida de los 25 a 26, 27 años. Conozco una mujer, ya para esa época me había casado 6 veces. Conozco una mujer la cual consume una droga más adictiva que la mía. Wow. Yo digo, Dios mío, pero yo pensaba que esto se había parado aquí. Esta mujer, cuando entramos ya en intimidad como pareja, nos casamos, yo veo que esta mujer consume una droga llamada crack. Viví varios años con esa mujer, 4 años y algo, casi 5 años, hasta que al final terminé consumiendo la misma droga que ella. Hay personas que dicen, no, porque él consume esto y yo no consumo esto. Mire, mi hermano, al final el espíritu que gobierna esa persona te va a inducir a ti al mismo lugar. Hay personas que dicen, no, porque el ladrón es él, yo no robo, pero a los 5 años tú lo ves robando. No, porque el que él anda sucio, él usa su droga a él, yo nada más fumo, yo nada más hago esto, pero al final terminan como ellos. Entonces es como dicen por ahí en el mundo, dime con quién andas y te diré quién eres. Amén. Entonces, cuando ya la relación se profundizó, empecé yo a consumir la misma droga que ella. Mire, cuando usted ve a alguien o escuche que esa persona consuma crack, si esa persona va para el norte, coge una guagua para el sur y ándele lejos. ¿Por qué? ¿Cuál es su reacción de esa gente así? No existe. Mire, las personas dicen que la heroína es la peor droga. Yo llegué a consumir heroína y llegué a consumir crack. Yo llegué a consumir mole, llegué a consumir pastillas, marihuana, cocaína, cafeína. Incluso hay unas drogas de unas latas que también se consumen, que son drogas ferreteras. Pero donde llegó el crack, y usted supo que llegó, salga corriendo, venda lo suyo, y si no hayan de venderlo, délo, pero váyase. Cuando yo empecé a consumir esta droga, me acuerdo que mi mamá tenía una cafetería, y yo iba a la cafetería de que a ayudarle, pero era más a robarme lo que vendía que lo que yo le entregaba a ella. Nunca había robado en todo el consumo, empecé a robarle a mi mamá, iba de visita donde mi papá, también robaba. Iba de visita donde mi tía, ya también robaba. Iba de visita donde mi hermano, también robaba. Ya todos, mire, llegó un momento en el que yo iba a visitarlo y cerraba la puerta y me decían, dígame qué usted quiere, que yo se lo doy de ahí. Y era porque yo sabía que lo que dejaran puesto arriba de la mesa era mío cuando yo salía. Como que tú andabas con un imán y todo se te iba atrás. Todo se me pegaba. Entonces, esta droga empezó a destruirme físicamente, mentalmente, socialmente, económicamente. En todo el sentido de la palabra destrucción, a eso lleva el consumo de sustancia adictiva o psicoadictiva. Llegué a un estado muy feo donde ya me dio vergüenza que mi familia me viera. Llegué a pesar 80 libras. Si yo soy flaco ahora con 140, imagínense cómo era este muchacho. Bueno, pues más adelante usted lo va a estar viendo un antes y un después para que usted vea qué fue lo que hizo Dios. En cuanto estaba con este consumo, mi mamá me decía, mi hijo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero hay algo muy, muy, muy poderoso que está en el poder de la boca que tiene el ser humano. El libro de Santiago dice que tenemos poder para dar vida y poder para dar muerte mediante nuestras palabras. Cuando mi mamá me preguntaba, mi hijo, ¿hasta cuándo? Yo le decía, mami, esté tranquila que un día yo voy a ser evangélico. Esté tranquila que un día yo me voy a convertir. Un día yo me voy a convertir. Hay personas que le dicen a sus hijos, tú eres un cuero, ese va a ser mi cuero, ese es mi ladronazo. Mire, no declare esas palabras en sus hijos porque usted lo está marcando. Declare los evangelistas, declare los pastores, declare los adoradores, declare hombres de bien.
Declara, mire, ese es mi ingeniero, ese es mi próxima arquitecta, ese es mi próxima abogada. Decláralo así, porque el poder está en la boca para dar vida y para dar muerte, según la Biblia. Entonces llegué a un consumo tan adictivo que me dejó la mujer, me dejó mi familia, me dejó mi hermano, mis hermanos, me dejaron mis tíos y tías. Solamente quedó mi mamá, y es porque el amor de madre es sobrenatural. Así mismo es. Cuando yo llegué a un estado ya en el que no quería bañarme, en el que ya yo duraba 2 o 3 días con la misma ropa, ya yo no dormía en la casa de mi mamá, sino que dormía en algunos lugares, en construcciones, dormía. Esto me fue llenando de vergüenza y yo dije, bueno, yo no aguanto esto, tengo que apartarme de ellos, porque el mismo consumo me decía que yo tenía que hacer algunas cosas. Y ellos viéndome, yo no podía hacerlas. ¿Desde qué es que le estoy hablando? Me le aparté a ellos, mi familia vive en Los Ríos, y me le aparté a ellos y me fui a un monte de Bienvenido de Mano Guayabo. Me fui a vivir a un monte cerca del río. Y en ese monte fue donde yo caí en el peor lugar de la bolita del mundo y en la peor época de mi vida. Pero para todo, Terrible. Dios tiene un futuro. Por todo Dios sabe por lo que tú pasas. Dios sabe cómo prepara las cosas. Dios sabe cómo doblegar el hombre. Hay personas que dicen, yo hoy en día estoy pasando un proceso, yo hoy en día estoy pasando una necesidad, pero tú no sabes si Dios te está moldeando de esa necesidad para cuando te bendiga, entonces tú le puedas testificar a los que tienen la necesidad y le enseñes cómo salir de la necesidad y tú le puedas testificar mediante la fe lo que Dios ha hecho en tu vida. Así es. Entonces cuando llegué a ese lugar, ya vivía como un indigente. Ya tenía un saco en el hombro, ya salía con un saco a recoger pedacitos de hierro, ya de vez en cuando buscaba en la basura. Mire, le voy a decir algo, yo espero que los que estén ahí viendo el video no se rían. Yo no sé si a usted le ha pasado, usted ha visto a algunos indigentes que ven un plato de picapollo y lo patean. Si el plato estaba pesado, yo decía, bueno, tengo algo. Si estaba muy liviano, entonces yo decía, no hay nada, y seguía caminando, ni lo destapaba. Le estoy hablando para que usted vea hasta dónde llega el consumo del crack en el ser humano. Entonces yo viví en ese monte. Y en ese monte tuve 3 amigas. Se llamaba una Bombón, Burbuja y Bellota. Eran 3 perras viralatas que tenía ahí. Bombón, Burbuja y Bellota se alimentaban cuando yo me alimentaban. Cada X tiempo, déjeme decirle que llegué a comer con los perros. Esas 3 perras comían conmigo. Y cuando comíamos, era cuando había un racimo de guineo que había que robárselo porque el consumo no te deja comprar comida ni comprar nada. Hay personas que nosotros las vemos y usted dice, pero ven acá, ¿y cómo era que él tenía 1000 pesos? Ahora mismo tenía 2000 pesos y a las 2 horas te aparece sin ni un peso y te dice, tengo hambre, dame un chin de arroz. Eso es el crack. Pero ese consumo es más fuerte que un vehículo entonces, que el de un vehículo. Óigame, mi hermano, eso es peor que usted vivir en una casa de cita. Es que es algo que no se detiene. La nota del crack dura y perdura mientras el tabaco de crack está prendido. Cuando se apaga hay que prender el otro porque si no la nota se va. La nota es el efecto causado por la sustancia. Entonces cuando yo estaba en ese lugar, llegué a comer con esos 3 animales en una hoja de guineo. Un racimo de guineo entero, el vivo en una lata y vaciado en una hoja de guineo. Y cuando un perro come guineíto vacío, Es porque la cosa es grande. usted tiene que saber lo que está pasando ahí. Hasta ahí me permitió Dios llegar. Hasta ahí Dios me permitió seguir. Mire, Bombón se murió de hambre. Cuando un perro se muere de hambre, usted tiene que saber lo que está pasando en ese lugar. Que la cosa ahí no está bien. Dormía a la intemperie en una tierra, me arropaba con un cartón. De vez en cuando llovía y tenía que mojarme. Duraba 2 o 3 días durmiendo porque también duraba 4 o 5 días sin dormir, solamente robando y consumiendo, robando y consumiendo, robando y consumiendo. Esto es lo que pasa cuando una persona no conoce a Dios. Esto es lo que pasa cuando Dios quiere hacer algo en la vida de una persona. Hay madres que hoy dicen, mi hijo está en consumo, mi hijo está adicto a la droga. Mira, encomiéndaselo a Dios, que tú no sabes lo que Dios está haciendo. Y usted me va a preguntar, varón, pero ¿cómo es que Dios va a hacer un trabajo con una persona en un punto de droga? Mire, lo hace. Más adelante usted va a saber por qué lo hace. Y el Señor me permitió llegar a ese lugar. Y recuerdo que un día de mi cumpleaños, cumpliendo yo 33 años, yo con un tabaco de crack en la mano, le dije, Dios mío, ¿y hasta cuándo es que tú me vas a permitir vivir esta vida que yo estoy viviendo? En un monte, a la intemperie, sin ropa, sin nada, durando 15, 20 días sin bañarme, con un río cerca.
tanto tiempo sin bañarme, 1 semana, 2 semanas con una misma ropa, viviendo y durmiendo con animales. Mire, a veces yo dormía y los animales se me pegaban para buscar calor, y cuando nos despertábamos yo tenía más pulgas que ellos. Terrible. Ya usted sabe cómo estaba pasando la situación en ese lugar. Todo eso te llevó hasta ahí, la sustancia prohibida. El consumo. Mas era un plan del Eterno. Entonces, ahí en ese día de mi cumpleaños yo hablé con Dios, reconozco que insulté a Dios, dije un sinnúmero de palabras que no debía haberla dicho nunca, pero entiendo que era la desesperación de mi alma que gemía por una salvación. Cuando Dios hizo el hombre, sopló en él aliento de vida en el libro de Génesis, e incrustó en nosotros su ADN. Si usted tiene un hijo y le hace una prueba de ADN, se la hace por la saliva, por la sangre, va a salir que es hijo suyo porque tiene su ADN, sale con ciertas características. Entonces, esa característica que Dios sopló en el hombre en el Génesis, en mí ese día que cumplí 33 años, estaba gimiendo. Ya yo quería parecerme a él. Ya eso que yo sentí en mí, ya yo me sentía muy afectado. Ya ese ADN en mí quería salir de mí, o quería que hicieran algo con él, porque no soportaba lo que yo le estaba dando. Entonces, en ese momento yo le dije: Señor, pero ¿hasta cuándo? ¿Cuándo es que tú me vas a hacer un evangelista? ¿Cuándo es que yo voy a pastorear una iglesia tal y como yo lo decía en el mundo, tal y como yo lo decía? Incluso yo, endrogado, decía que yo iba a ser cristiano. Entonces, recuerdo que me dormí en medio de ese pleito con el Señor. Yo peleando, digo, con el Señor, pero era solo. Me dormí. 3 días después, cumpliendo 33 años y 3 días, por primera vez en mi vida me postré y oré a Dios. Y ahí el Señor escuchó mi clamor. Yo le dije: Padre, por favor, ten misericordia de mí. Manda a alguien que me predique la palabra a este lugar, porque yo la necesito. Si ustedes se fijan, cuando hablé, vociferé, vocié, corrí, lloré a Dios, Él no me respondió. Pero cuando vine humillado, al otro día a las 9 de la mañana estaba mi respuesta. En un monte donde nadie conocía que yo estaba, ahí llegaron los cristianos. Por eso hay personas que se sueñan yendo a algunos lugares a predicar la palabra y no van porque piensan que son ellos mismos los que están pensando ir allí. Ve allí. Si tú sientes predicar encima de una mata, predica, porque tú no sabes lo que Dios te tiene preparado. Si tú sientes ir a una playa y predicar, predica, porque tú no sabes quién está allí a punto de ahorcarse, a punto de ahogarse, y por una palabra que tú lleves puede ser sanado, puede ser salvado. Entonces, esas personas fueron y me predicaron el evangelio, y yo acepté a Cristo ese mismo día. Ese mismo día el Señor me bautizó. Atención aquí, yo no esperé 1 año para que el Señor me bautizara, yo no esperé 2 años. Me bautizó el mismo día que lo acepté, porque uno de los que estaban ahí predicando me dijo: dice el Señor que tenemos que bautizarte ahora mismo, porque lo que te hace la guerra es muy fuerte y hay que practicarte liberación automáticamente. Pues me bautizaron ahí mismo, automáticamente acepté a Cristo. Y déjame decirte lo que pasó de ahí en adelante. Después que yo acepté a Cristo, mira, yo me consumía 20 piedras al día. Al otro día yo dije: bueno, yo soy evangélico, yo me puedo consumir 19, porque ya el asunto va cambiando. Tomé un proceso de 20 días. Por eso usted ve personas que dicen, pero mire, yo honro a aquel que vino a los pies de Cristo y al otro día ya era nuevo. Glorias a Dios. Pero déjeme decirle que mi proceso no fue igual. Por eso usted ve personas que van a la iglesia, de vez en cuando todavía se beben su traguito, de vez en cuando todavía se trancan y se fuman sus cigarrillitos, de vez en cuando todavía consumen. Tranquilo, que hay un Espíritu Santo que convence de pecado al hombre. No es el hombre quien convence de pecado, sino el Espíritu Santo. Tomé un proceso de 20 días. Todos los días me consumía una menos. 19, 18, 17, 16, 15, 14 y así por el estilo. Cuando llegué a 2 piedras, recuerdo que era un viernes, y consumí 2 piedras ese día, y al otro día era sábado, y consumí dinero suficiente, conseguí dinero suficiente, pero ese día me tocaba consumirme una sola piedra. Y dije: bueno, si venzo hoy, gané, porque yo soy evangélico. Mire, la mentalidad mía era que ya yo era evangélico, aunque seguía consumiendo, yo soy evangélico. Y ese día sábado me tocaba consumirme una sola piedra, y ese fue uno de los días más felices que el Señor me permitió tener antes de conocerlo. Ese día me consumí una sola piedra, me acosté con 200 pesos y me comí un picapollo. Era un anhelo en mi vida comerme un picapollo. Wow, terrible. Y ese día me lo comí. Entonces, cuando vine a los pies de Cristo, en un promedio de 2 a 3 años, escuche cómo cambian las cosas cuando Cristo llega a la vida de un ser humano. Anteriormente comía con 3 perras en una hoja de plátano, comiéndome un racimo de guineo vacío.
hoy para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Es un testimonio que usted lo va a escuchar más adelante en otra entrevista. Exacto, en la segunda parte. Como con mi esposa en un comedor y 3 hijos. Cristo cambió los 3 perros en 3 hijos. Cristo cambió el anafe por estufa. Cristo cambió la lata por una olla. Cristo cambió el guineo por un buen arroz. Cristo cambió la conversación con un espíritu inmundo, con un demonio, a una conversación con una esposa que me dio tremenda. Glorioso lo que Dios ha hecho en mi vida. Aleluya. Déjame decirte que cuando Cristo llega a la vida de un ser humano, todo cambia. Pero que todo cambia seguro. Créeme que todo cambia. Yo no tenía dónde dormir. La gloria de Dios me regaló un terreno y me regaló mi casa. No tenía dónde dormir. Dios me amuebló mi casa para su gloria y para su honra. Yo no tenía cómo mantenerme. Pero Dios me ha enseñado que Él es fiel. Dice Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas pues te serán añadidas. Anteriormente yo iba a un punto de droga a comprar sustancias prohibidas. Hoy le llevamos una cena. Hoy le predicamos la palabra. Y le predicamos a un Cristo que sana y que liberta. Anteriormente yo iba a ciertos lugares a robar, iba a la cárcel cuando caía preso. Hoy vamos a la cárcel a llevarle comida, a llevarle una buena palabra y a predicarle a un Cristo que sana y que liberta. Anteriormente yo salía, le arrebataba una cartera a una mujer o le arrebataba un celular. Hoy en día nos paramos en una estación del metro a dar tratado. Ayer cogía un cuchillo y le quitaba lo que otro tenía, y si había que cortarlo, apuñalarlo, pues se hacía. Hoy le llevamos la palabra a los enfermos que están en los hospitales. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que cuando Cristo llega, Cristo cambia. Que cuando Cristo llega, Cristo liberta. Que Cristo cambia tu lamento en baile. Déjame decirte que cuando Cristo llega a la vida de un ser humano, todo cambia, pero todo cambia para bien. Vendrán procesos, vendrán momentos de aflicción, pero confiad, dice Jesús, porque yo he vencido al mundo. Van a llegar momentos muy difíciles en el evangelio, porque recuerda que hay un enemigo que no se va a quedar tranquilo, sino que te va a hacer la guerra. Pero dice la palabra que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Así que puesto los ojos en Cristo. Si tienes a alguien que está pasando o ha pasado por el problema, recomiéndale a Cristo, porque Cristo fue que lo hice. Fui a Hogares Crea, fui a Centro de Rehabilitación, estuve en un sinnúmero de programas, pero ninguno pudieron cambiarme. El único que me transformó, el único que me logró cambiar, el único que me pudo libertar se llama Cristo Jesús. Los yugos se pudren a causa de la unción, y cuando Cristo llega, Cristo cambia. Dios te bendiga, Dios te guarde, y nuestro Abraham, hermano, amén, por aquí. Impresionante, impresionante. Ya te vieron cómo Dios obró en la vida de este joven, como el enemigo lo tenía atados en la droga, en los vicios, pero Dios lo escogió, lo rescató. Como él dice, ya él no va a los puntos a comprar sustancias prohibidas, ya él va a los puntos a predicar. Él de antes robaba, pero ya los lugares que él robaba de antes, ya él va a sembrar las palabras del Señor. Amén. No olvide suscribirse, activar la campanita para que esté atento a notificaciones como este. Y quiero que mi hermano José Miguel deje por lo menos su número de teléfono, si alguien quiere una donación, que él tiene un ministerio de llevar comidas a los presos, de llevar comida a los indigentes. Amén. Quiero que des tu número, mi hermano, por si alguien te quiere contactar. Amén. Estamos haciendo la obra para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Damos tratado varias veces a la semana. Vamos a los hospitales, vamos a las cárceles, le llevamos dolca de comida, le llevamos la palabra, predicamos en los puntos de droga, debajo de los puentes, en los elevados, Parques Enriquillo, en la Duarte, donde quiera que haya un indigente, nosotros vamos y le llevamos la palabra, le llevamos de comer. El ministerio se llama Mateo 6:33. Vamos a buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas pues te serán añadidas. Pueden contactarnos al teléfono 829-389-0133 o al 809-355-8782. Esto es para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Y si quieres participar, si quieres salir a predicar con nosotros, si quieres ir a la cárcel o darle de cenar a un indigente, tengas o no tengas para ayudar, tengas o no tengas para hacer una donación, si quieres participar, llámanos. Dios te bendiga. Amén.